Bueno, y hoy vamos a hablar de cartografía urbana, en concreto de una imagen que la pueden ver aquí en pantalla de la Marchena del siglo XVII. Hablamos del año 1600. Bueno, Oliver Tobar nos acompaña en la jornada de hoy. Ya saben que él, una de sus grandes aficiones es la investigación, aparte de la fotografía, las ilustraciones. Bueno, muy polifacético Oliver. Y yo decía que vamos a hablar hoy de cartografía urbana y de la imagen de Marchena a principios del siglo XVII, ¿no, Oliver? ¿Por qué? ¿Qué te trae aquí? Y hay un nombre también importante de un arquitecto que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cuéntanos. Sí, bueno, pues realizando alguna investigación por internet y demás, pues descubro que hay una carta urbana de Marchena, que la fecha 1600, realizado por un arquitecto de dos hermanas, José Antonio Caro Cals. Entonces, pues contacto con este señor en su página web, que es Carta Puebla, y descubro que tiene realizado, por su afición como arquitecto y su afición a la investigación, a la historia, pues tiene realizado distintos mapas o cartas urbanas en aquel entonces, de algunas de las ciudades más importantes, como se pueden ver reflejadas aquí, por ejemplo en Sevilla en el siglo XIII, Córdoba, Toledo, Madrid, etc. Sabe de la importancia, de la importancia de Marchena por el Ducado de Arco, fundamentalmente, y pues decide investigar Marchena en sí. Entonces se documenta bastante, porque me ha pasado, he contactado con él personalmente y me ha pasado la documentación en la que se ha basado sus estudios a través de los distintos libros e investigaciones que hay publicados sobre la historia de Marchena en este siglo, y hace una especie de recreación. Bueno, una recreación, no es original ni mucho menos, una recreación para que tengamos una imagen visual histórica en un primer plano, de forma general, de lo que es el conjunto del callejero de Marchena, y por curiosidad también de cómo se estaba estructurada el municipio de Marchena con las distintas calles con sus nombres propios en aquel tiempo, ¿no? Entonces claro, es un dato muy curioso. Una recreación, Oliver, de, a su parecer, cómo era la Marchena en esta época, según los estudios y las teorías que él ha hecho, que José Antonio Caro, este arquitecto, ha investigado y como él cree, ¿no? Sí. Porque ¿cuáles son de qué fecha datan los mapas más antiguos de Marchena? Bueno, esta carta urbana sí se define como se realiza en aquellos tiempos porque los reyes incentivan a las poblaciones a partir de la Reconquista, le dan unos ciertos privilegios para que haya una repoblación, ¿no? Para que las ciudades no decaigan y se mantengan en auge en cuanto a la población. En este siglo es importante porque se triplica la población, llegando hasta unos 16.000 habitantes, por lo que el casco histórico, digamos, la zona dentro de la muralla, el recinto amurallado, pues, se ve la necesidad, como al estar limitado, de expandirse. Para ello se van creando los dos arrabales principales, que es el de San Miguel y San Sebastián. Y aquí se ve cómo se expande directamente este tipo de calle, y además hace una descripción de los conventos y las ermitas y demás que estaban situadas en aquel tiempo ya construidas, y ya está, y hace una definición exacta porque se ha documentado bastante bien. Hemos visto algún pequeño fallo que este hombre está dispuesto a corregirlo, tanto por mi parte como por otro investigador o algún historiador local. Este hombre está totalmente dispuesto a modificar aquellos fallos que creamos convenientes, que se pueden modificar y adaptarlo a esa actualización más correcta, ¿no? Esto también lo has puesto tú en manos de otros colegas, investigadores de aquí de Marchena, sí, y demás. ¿Qué les parece? ¿Qué valor puede tener esta cartografía urbana? Claro, como documento original no tiene valor, pero sí es verdad que hay que admirar el gran trabajo que ha tenido una persona que además que no es de Marchena, que no conoce nuestro pueblo en sí de la historia, y recrear con este tipo de exactitud pues de bastante labor, ¿no? Y incluso demasiado. Cuando a alguno le hemos corregido algún fallo es normal, porque incluso nosotros mismos pues, no tenemos todo el conocimiento exacto de la situación. Pero sí es verdad que es una persona muy exhaustiva y ha detallado, yo creo que bastante bien esto. Esto lo utiliza él, por lo visto, como regalos, porque los tiene estructurados más que ver, por si algún regalo, alguna persona quiere hacerlo, y lo vende en láminas así, como yo lo tengo, e incluso ya vamos con su marco, su cuadro y demás. Por si alguien los quiere ya tener, perfectamente para poderlo colocar. Y ya, como decimos, los podemos mejorar tanto por mí como por otra persona de Marchena, que este hombre está dispuesto, vamos a atender
siempre que sea constructiva, ¿no? La crítica sea constructiva y bien descrita. Y aquí tenemos bastantes personas, como por ejemplo Ramón Ramos Alfonso, que es el que hace el exhaustivo callejero de Marchena en unas actas de la Jornada de Historia, que es el que data desde 1572, sobre todo, como se encontraba casi todas las calles de aquí, aunque están en 1600, desde 1572 ya estaban definidas como se están obrando ahí, ¿no? Y en 1640 también se hace una pequeña modificación del callejero también, que es aproximado sobre 1600. Sobre eso te voy a preguntar, porque cuando se estudia la historia de un municipio no solo se estudian los monumentos, sino que los callejeros también es algo que interesa, ¿no? Y que gusta saber, y cómo ha ido cambiando y evolucionando. Aquí en Marchena hay muchos estudios al respecto, aparte del de Ramón. Claro, sí. ¿Tú también has investigado algo sobre callejeros? Sí, a mí siempre, yo hice la primera guía turística, bueno, os creo que era la primera nocturna, y la realicé sobre el callejero de Marchena, por el casco histórico. Fue una guía turística muy interesante porque es una guía al exterior, paseando por Marchena sobre las distintas calles, y para que entendamos qué significan los nombres de cada calle y que no olvidemos el nombre originario que tenía nuestras calles. Yo ya en 2017 propuse al ayuntamiento que se realizara una rotulación de ese antiguo callejero, donde, por ejemplo, la calle San Francisco, y debajo se colocara antigua calle Albarracín, está de 1572. Entonces, pues el ayuntamiento, bueno, pues estoy a la espera, no sé si lo va a realizar algún día o no, pero es importante para que no se nos quede en el olvido ciertas calles, porque, por ejemplo, en el barrio de San Miguel, por la calle Carreño, todavía hay personas que conocen al Turco Viejo o Turquillo, que es la zona de calle Carreño hasta el final, y eso es muy bonito, todavía escuchar a personas que de generación a generación, eso ha pasado no por los estudios que hayan tenido los vecinos, sino la generación a generación, que se haya ido nombrando Turco Viejo, Turquillo, y desde 1600. Y hoy en día todavía hay personas que tú le preguntas dónde está esa calle y te puedan decir que pertenece a la calle Carreño, pero otras muchas calles tú preguntarás a la gente y no sabrás cuál es la actual calle hoy en día. Y yo creo que eso no lo deberíamos perder ninguno. Aunque el callejero ha sufrido variaciones a distintos los siglos y ha ido cambiando distintos nombres, pero por lo menos el nombre más originario, más antiguo, yo creo que no deberíamos de perderlo de alguna forma, ¿no? O a través de nuestros estudios o de la rotulación se pudiera hacer, como en ciudades como Écija, es muy bonito, vas paseando y te cuenta antigua calle tal, antigua calle, para que eso nunca quede en el olvido, ¿no? Como ¿Y qué otras curiosidades de calles así ya desaparecidas sus nombres tienes tú? Es decir, cuando tú hiciste esa ruta, que comentabas hace algunos años que estrenabas con esa visita guiada nocturna, ¿qué era lo más, un rasgo más característico que llamaba más la atención? Bueno, por ejemplo, para empezar por la calle San Francisco que empecé, pues el nombre antiguo era Albarracín, un nombre árabe, como mucho del vocabulario que tenemos hoy en día es de origen árabe. Y entonces, pues Albarracín, el nombre en relación a los baluartes y a las estructuras que había almohades en aquel tiempo, pues muy bonito decir. Y decir que, por ejemplo, desde 1572, como hay tantos estudios, pues hay muchas calles que todavía se mantienen intactas de entonces. Por ejemplo, la calle Cintera, la calle Sí, y otras tantas muchas, se mantiene desde 1572 siendo la misma calle, nunca se ha modificado, porque a lo largo de los siglos de la historia, tanto los políticos, bueno, ahora en la época más actual, los políticos, los regidores o que estuviera gobernando en aquellos tiempos, pues iba modificando el callejero conforme a un interés personal o patriótico o lo que sea por la persona que representaba en aquellos tiempos Marchena, ¿no? Pues se cambiaba el nombre a una persona insigne o importante y se le iba cambiando los nombres a lo largo de las calles. Yo soy más partidario de dejar los nombres generales más que nombres particulares. Por ejemplo, en Media Aranzá, una cosa que yo creo un éxito, cambiar otra vez a ese tipo de, o la calle Harina, definir este tipo de calles generales, no designarlas a ninguna persona, aunque lógicamente son importantes, y se debe también su reconocimiento, pero que se haga en nuevas calles construidas, en nuevas urbanizaciones que realicemos, pero no sobre lo antiguo y no dejemos de, por ejemplo, cambiar la calle Harina por nombre de ningún particular. Bueno, que se siga conservando eso. La ley de memoria histórica también hizo que se modificaran algunos nombres de algunas calles. ¿Marchena ha crecido bien, Oliver, a tu parecer? Tú que manejas mapas y conoces
¿Ha crecido de la manera conforme que debía de crecer? ¿Lo está haciendo correctamente, a tu juicio? Bueno, yo creo que, mi juicio, ya metiéndonos, por ejemplo, con la excavación del lavadero y las zonas que hay romanas, que se sabe por la zona de Madre de Dios y todo eso, ahí se descubrieron en la urbanización aquella que se paralizó. Ahí donde se instala ahora el baratillo los jueves. Sí, ahí se descubrieron, estuvieron los investigadores y los arqueólogos, descubrieron una necrópolis ahí. Entonces, yo creo que esas zonas que son prácticamente arqueológicas habría que respetarlas un poco más. Creció mucho el barrio Laguita hacia ese lado, y ese lado sabemos que tiene un gran interés romano, como sabemos hoy los yacimientos que se descubrieron en el lavadero, y todavía sabemos que por las partes que ya siguen enterrados allí. Ya es difícil cuando una construcción nueva realizar ese tipo de investigaciones. Por ejemplo, ahora en la construcción de la ciclosenda también ha aparecido, como ahí se ve reflejado también en el mapa, parte de lo que es la muralla, o donde sabíamos más o menos que iba parte de esa muralla, una base de un torreón, ¿no? No sé una de las torres perdidas. Una de las torres. No sé si de alguna forma se podía haber utilizado ese carril, haber utilizado una plancha más transparente o lo que sea, para incluso con un foco en su interior, para cuando tú fueras de visita o estuvieras pasando por allí, tú puedas visionar que eso realmente está ahí, aunque sepamos que está geodésicamente localizado y con sus marcas, que han colocado unas marcas exteriores, pero no sé si hasta qué punto podríamos haber dejado más a la vista, ¿no? Haber como unas planchas especiales más transparentes, donde el viandante o la persona pueda visionar, o incluso, como decimos, con un foquito, y se pueda ver esa base de esa estructura. Ahí destapando un poco techado, porque si tú destapas, por ejemplo, el yacimiento lavadero, lo dejas al aire libre, nada más con la intemperie se va degradando. Pero hay otros yacimientos, se realiza una serie de techos, de estructuras metálicas para mostrarlo sin dañarlo. Protegerlo, exactamente, protegerlo del medio ambiente, con unos pasadizos metálicos, donde tú vas andando por la superficie metálica y vas dejando abajo tu superficie de restos arqueológicos. Oliver, queda todavía mucho por descubrir. ¿Qué crees tú acerca de todo este tema, callejero, cartografía? ¿Hay mucho que investigar todavía o no? Siempre hay mucho que investigar, aunque Marchena cuenta con grandes investigadores y se ha investigado bastante, pero claro, la investigación nunca para y siempre hay algún motivo que sigue investigando. El tema de la muralla, el tema del recinto urbano, el palacio, ahora esto, aunque últimamente se está realizando una aportación, creo, importante por la defensa del patrimonio. Se ha restaurado la Alcazaba, algunos torreones, en fin. Pero Marchena todavía tiene un potencial enorme, tiene casi 200 yacimientos arqueológicos que no están a la vista, no se han realizado investigaciones. Sabemos que es costoso todo y que no es un proceso de hacerlo a corto plazo. Restauración de la parte de la segunda muralla, el palacio ducado, ahora se está restaurando parte de lo que... Y yo creo que sí, que hay que seguir apostando bastante fuerte por la historia de Marchena, porque no sabemos el potencial que ha tenido durante siglos, gracias sobre todo, desde romanos, árabes, etcétera. La importancia que ha tenido es monumental. Oliver Tobar, pues muchísimas gracias por presentarnos esta cartografía urbana, obra de ese arquitecto que tú nos nombrabas, José Antonio Cardo, de Dos Hermanas. A ver si tenemos la posibilidad de algún día hablar con él. Y bueno, ¿en qué está inmiscuido ahora mismo Oliver? ¿En temas de trabajo, de investigación, de escritura? ¿Hay algo a la vista o no? Sí, tenemos previsto algo, ya los iremos avanzando, porque con estos dos años que más o menos nos ha tenido un poco parado por el tema del COVID, pues claro, no me ha permitido moverme con la total libertad, y otros temas que voy llevando a cabo no... Pero bueno, la investigación nunca la dejo de mano, siempre me gusta, y lo poco o lo mucho que yo pueda aportar siempre creo que es importante para el municipio de Marchena, ¿no? Y sí, como tengo varias investigaciones paralelas, incluso cuando a lo mejor me vayan saliendo, van a salir un poco más todo de seguida, porque las tengo varias abiertas, no tengo una sola. Bueno, pues estaremos atentos. Muchas gracias, Oliver. Vale, muchas gracias.